Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. ¿Son los ovnis viajeros en el tiempo? De hecho, ¿es el eslabón perdido la causa principal de que una raza extraterrestre ajena a la Tierra nos diese inteligencia, pues prácticamente pues como experimento, igual que ocurre en la película 2001 Odisea en el espacio, dirigida por Stanley Kubrick, por cierto, mi preferida? Bueno, ya el mismo Einstein predijo dentro de su teoría de la relatividad que objetos acelerados producen distorsiones dentro del espacio-tiempo que se propagan por todo el universo. Estas distorsiones son las ondas gravitacionales, recientemente detectadas además. Bueno, el problema es que resulta que podríamos ser nosotros. De hecho, ¿a quién no le gustaría viajar al pasado para ver la civilización que construyó los vimanas de la India, por ejemplo, o las pirámides, ¿no? O bueno, pues esas construcciones que existen en Asia que son exactamente idénticas a los ovnis que se ven últimamente en Rusia desde principios del siglo XXI? Bueno, sí que os tengo que decir que asombrosamente se han dado casos como los de Agnes Waitline en Suffolk, Inglaterra, en el año 1914, en donde pues esta mujer pudo observar de 8 a 10 hombres cuyo uniforme era de color azulado sobre una plataforma estática flotante de 3,5 metros de diámetro, y bueno, los uniformes no se correspondían a los de ningún ejército de ningún país en aquel momento de la historia. ¿Quiénes eran? ¿Éramos nosotros que estábamos volviendo al pasado para saber cómo era la Tierra? Es interesante esta opción porque si somos nosotros, eso significa que nos hemos sobrevivido dentro de la histeria colectiva que es realmente la humanidad. Nos hemos sobrevivido a nosotros mismos, o por el contrario, que tuvimos que marcharnos de la Tierra ante su destrucción, pues por una tormenta solar, por el impacto de un asteroide, por ejemplo, una catástrofe natural o nuclear, de condiciones además bíblicas. Sería lógico tratar de ver desde el futuro qué le pasó a la Tierra antes de un éxodo que además no sería masivo, sería más bien privado. Y os cuento por qué. Porque la humanidad repoblaría con clonación, o al menos con un gran banco de las mejores secuencias de ADN de lo que sería pues la raza humana, lo mejor de cada casa, pues un mundo que estuviese dentro de la zona de habitabilidad de su estrella. Posiblemente el candidato más fiable y factible sea el planeta TRAPPIST-1e, ubicado en la constelación de Acuario a 40 años luz. Se podría introducir el tema de que incluso pues se podría tratar de cambiar el curso de la historia si se dispusiera de una gran tecnología, y así, si hubiésemos conseguido llegar hasta TRAPPIST-1e, en ese momento sí que se podría llegar a la Tierra, y sí se podría llegar a cambiar un hecho, el más importante, el que cambió el mundo y que derivó todo a su salida. En ese momento se abriría pues algo que me encanta explorar, que es el tema de los universos paralelos. Se abrirían dos opciones dimensionales, dos realidades alternativas: el de vuelta tras haber cumplido el objetivo, y el nuevo, creado a partir del cambio realizado por esos viajeros que tocaron algo de el pasado de la humanidad.
los dos universos paralelos, según la teoría de la relatividad de Einstein, seguirían su curso, además, al mismo tiempo. Esto es fascinante porque si es así, existiría una posibilidad tremenda: la evolución de la humanidad en uno de esos dos universos paralelos, y es posible que lo hubiesen hecho más de una vez, podría hacer que la humanidad hubiese evolucionado de diferentes formas, y de ahí la aparición de los famosos grises extraterrestres, porque podríamos ser nosotros. ¿Cómo seríamos si continuáramos evolucionando durante otro millón de años más o menos en otro planeta? Sin duda nuestra inteligencia, para haber llegado a dominar una salida que fuese, vamos a decirlo así, estable, pues tendría que estar acorde a unas condiciones físicas que permitieran un desarrollo favorable para una estructura de nuestro cuerpo que permitiese los viajes galácticos. Muy bien, claro, la adaptación climática a nuevos planetas y sistemas solares jugaría un papel importantísimo, eso es evidente, y el tema es que nuestros cuerpos encogerían y nuestras cabezas deberían ser grandes para soportar nuestros grandes cerebros, y las abducciones con elementos de hibridación son pruebas de ello. Y ahí estamos viendo a esos grises que suelen tener una altura de 1,26 metros, pero suelen ser macrocéfalos. Podríamos ser incluso nosotros. Tremendo. También existe la posibilidad en este sentido de la degeneración. Vaya. Seres ajenos a la Tierra, originalmente, o humanos exiliados y evolucionados, pero ambos grises, y de ahí la gran variedad de ellos que han sido vistos en diferentes incidentes dentro de la ufología. Estaríamos hablando de que serían seres que volverían a nuestro presente para volver a hacer experimentos en formas de abducciones, como las miles y miles que han sido reportadas a lo largo de toda la historia, pues para recoger un nucleótido, algo de nuestro ADN, o simplemente para buscar respuestas ante una grandísima pregunta, tratándonos, bien es cierto, pues poco menos como a una bacteria por su parte, pero siempre buscando algo, estudiándonos. ¿Serían capaces ellos de entender quién comenzó el universo? ¿Quién construyó el cosmos? ¿Tendrían la misma pregunta que nosotros, por muy espirituales que fuesen o por muy salvajes que fueran? Y es muy interesante porque estamos hablando de que estarían dominando más de 26 dimensiones de las que hay para haber llegado hasta aquí. Pero aún así es una cuestión muy interesante porque es más que posible que estuviesen completamente desesperados para saber quién es Dios o si hay más universos. Y ahí tengo que hacer un pequeño inciso, y es que en muchísimas abducciones se llega al límite de la muerte de la persona abducida, en donde pues sí que, como bien sabéis, pues hay muchísimas personas que aducen haber tenido experiencias cercanas a la muerte, en donde se observa como una especie de pasillo con una luz blanca. Ahí es donde querrían llegar para saber qué es lo que hay, y de ahí esos salvajes experimentos que aparecen en las abducciones, sean o no sean extraterrestres de fuera de la Tierra, o seamos nosotros quienes estemos haciendo ya evolucionados o degenerados pues estas abducciones. Sin ninguna duda la gran pregunta sería ¿quién? ¿Qué empezó todo esto? ¿O quién fue
el que ideó todo lo que es el universo. Hay más universos, de hecho. Estarían desesperados por saberlo. Nosotros lo estamos a día de hoy. Y ahí están las religiones que tratan de buscar respuestas sin parar y sin parar, buscando mesías sin parar y sin parar. Todo esto lo vamos a ver en diferentes programas para tratar el tema OVNI desde más perspectivas, y bueno, pues quería verlo desde la posibilidad de la salida del ser humano de este planeta, viajeros en el tiempo que podríamos ser nosotros desde aquí o desde otro planeta, o extraterrestres que estuviesen buscando respuestas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros y a darle a la campanilla de notificaciones, a compartirlo en vuestras redes sociales, y nada, bueno, pues que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.